Transporte. ¿Cómo se produce el flujo a través de la membrana plasmática? Bueno, tanto el medio intracelular como el extracelular contienen disueltas en agua a las que se denominan como solutos. Estas sustancias que van a estar disueltas son las que se denominan entonces como soluto. El agua que se disuelve se denomina como solvente y el conjunto, la suma entre soluto y solvente, se denomina como disolución. Las moléculas que están presentes, por ejemplo, en una disolución, están en constante movimiento debido a la energía cinética que poseen. Como vieron en las clases anteriores, cuando las moléculas de una sustancia se mueven, lo hacen desde donde se encuentra más concentrado hacia donde se encuentra menos concentrado. Debido a esto, se establece un cambio paulatino en la concentración de moléculas en el espacio, como si fuese un gradé de colores. Este cambio en la concentración de una sustancia a lo largo del espacio se denomina como gradiente de concentración. En este caso, además, es preciso reconocer que entre el espacio intracelular y extracelular también se va a establecer un gradiente de concentración y que las moléculas, ¿cierto?, van a atravesar la membrana plasmática siempre a favor de gradiente de concentración y de esa forma no van a requerir de energía. En cambio, van a requerir de energía cuando lo realizan el movimiento en contra del gradiente de concentración. Por ejemplo, aquellas moléculas que van a pasar libremente a través de la membrana van a ser moléculas de tipo gaseosa, como por ejemplo el agua, el oxígeno, el amoníaco. Otras sustancias que son liposolubles y que pueden pasar directamente a través de la membrana porque pueden atravesar esta zona, ¿cierto?, que es hidrofóbica, van a ser los hidrocarbonos o hidrocarburos. Sustancias que son hidrosolubles no van a poder ingresar directamente hacia la célula de forma independiente. ¿Por qué? Porque van a poder tener contacto solamente con las cabezas, pero no con las colas, porque las colas son hidrofóbicas y en el caso, por ejemplo, de estas son sustancias que son hidrosolubles, es decir, son polares. Y los iones, es decir, átomos, ¿cierto?, o elementos químicos que están o poseen carga eléctrica. Bueno, existen dos tipos de transporte a través de la membrana. El primero que se denomina como transporte pasivo y el otro que es transporte activo. Según qué cosa se va a clasificar el transporte pasivo o transporte activo, según el gasto de energía. Por ejemplo, todos aquellos transportes que son transporte pasivos no requieren de energía. En cambio, los transportes de tipo activo sí requieren de energía. Todos los transportes que son pasivos su movimiento será desde mayor concentración hacia donde está menos concentrado, por lo tanto a favor de gradiente de concentración. En cambio, en el transporte activo, el movimiento se va a dar en contra del gradiente de concentración, es decir, si aquí hay menos cantidad de sustancia, por ejemplo la que está de color verde, y aquí hay más, lo correcto sería que el movimiento fuese donde hay más hacia donde hay menos, pero ocurre en sentido contrario, es decir, de donde hay menos hacia donde hay más. Es por eso que en el caso del transporte activo sí requiere de energía. Entonces, solución va a ser igual al solvente más el soluto. El solvente es el líquido que está disolviendo y el soluto va a ser lo que nosotros vamos a disolver. Por lo que gradiente de concentración va a ser una diferencia en concentración entre dos zonas. Una zona que tiene mayor concentración hacia una zona que tiene menor concentración. Primero vamos a caracterizar cada uno de los tipos de transporte pasivo. Dentro de los tipos de transporte pasivo vamos a encontrar la difusión simple, que es cuando las moléculas, pequeñas gaseosas, pasan directamente a través de los fosfolípidos. Tenemos también lo que es la difusión simple, pero mediada por proteína, en la cual atraviesa estos canales. Tenemos la difusión que va a ser difusión facilitada, también por proteína. Y en este caso acá, que es el transporte activo. Bueno, el transporte pasivo se va a diferenciar del transporte activo porque el transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración. Por lo tanto, no requiere de energía y el desplazamiento será espontáneo. Un ejemplo de difusión se da cuando si nosotros colocamos un cubo de azúcar, por ejemplo, en un jarro, a medida que van pasando las horas, esa agua se va a ir endulzando porque va a tener se va a ir desprendiendo, ¿cierto?, las moléculas de azúcar. Bueno,
Existen dos tipos de difusión simple. El primero es el paso libre o difusión simple, en la cual las moléculas van a atravesar a través de la bicapa lipídica, pero solamente van a pasar moléculas que sean hidrofóbicas y también moléculas con carga, o sea, sin carga, perdón, pero que tengan menor tamaño. Otro es mediante una proteína canal. Entonces, en este caso, a través de una proteína canal, la sustancia, en este caso iones, van a pasar a través de estos canales que están formados de proteínas integrales.